Morí mientras decía la verdad en el escenario de una iglesia. Y cuando desperté, Jesús me mostró algo sobre los blancos que me conmovió hasta lo más profundo. Mi nombre es Danielle Harper. Soy madre, exmaestra y una mujer que creía entender la vida hasta que terminó repentinamente frente a una multitud. Lo que vi después de que mi corazón se detuvo no fue un sueño. No era un túnel ni simplemente una luz brillante. Era una pura verdad. Y Jesús mismo me encontró allí. Lo que reveló sobre la raza, la división y su corazón por la humanidad me dejó sin palabras. Pero me dijeron que lo dijera ahora, que lo compartiera, porque el tiempo es más corto de lo que pensamos. Esa mañana me desperté sintiéndome ligera, no solo emocionalmente. Sentí que todo mi cuerpo zumbaba con una energía silenciosa, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Incluso le dije a mi hermana, niña, no sé qué es, pero hoy tiene un cargo. Esa noche me habían invitado a hablar en un evento de la iglesia en una reunión de mujeres, mis escrituras, mi vestimenta favorita. Estaba preparado. Pensé que sabía exactamente hacia dónde me estaba metiendo, pero no tenía idea de que ese sería mi último día en la tierra. El descenso fue sencillo. Escuché algunas canciones antiguas de gospel, oré un poco e incluso ensayé algunas partes de mi discurso en voz alta. Mi tema fue la unidad en Cristo, particularmente la sanación racial dentro de la iglesia. Ese es un tema que llevo en los huesos desde la infancia. A las 7:06 subí al escenario. El santuario estaba lleno, las luces estaban bajas, la gente se inclinaba. Abrí mi Biblia y sonreí. Comencé diciendo, esta noche quiero hablar sobre los puentes que hemos quemado y los que Jesús todavía quiere que construyamos. Todo iba bien. Los hice asentir y reír. Algunos estaban llorando. Pero alrededor de 25 minutos después, algo cambió. Mi visión se volvió ligeramente borrosa. Mi corazón empezó a acelerarse. Me sentí mareado, pero seguí hablando. Luego, de repente, nada. Oscuro, quieto, ingrávido. Mi cuerpo colapsó a mitad de la frase. Después me dijeron que me caía al suelo como si alguien tirara del cordón. Sin previo aviso, simplemente abajo. Paro cardíaco, dijeron. Sin afección conocida, sin síntomas previos. Pero la verdad es que mi alma ya había abandonado la habitación. Originalmente no había planeado hablar en ese evento. Fue algo de último momento. Una amiga mía, la esposa de un pastor blanco, me llamó apenas 4 días antes y me rogó que ocupara el puesto. Danielle, dijo, tienes un fuego dentro de ti que la gente necesita escuchar, especialmente ahora. Necesitamos una palabra sobre la curación racial que sea real. Estaba cansado. Acababa de terminar una conferencia de enseñanza y mi madre había estado teniendo problemas de salud. Pero algo en mi espíritu me empujó. Ve, escuché a Dios susurrar, ve. No se trata de ti. Se trata de lo que estoy a punto de hacer. Entonces dije que sí. El evento fue organizado por una congregación mixta, en su mayoría blanca, algunos negros. No estaba nervioso, pero definitivamente estaba caminando hacia un espacio desconocido. Había hablado en iglesias antes, pero esto me parecía más pesado, como si algo invisible se hubiera estado construyendo allí durante años. Cuando me levanté para hablar, al principio sentí paz, pero en el momento en que mencioné la frase, heridas históricas, la vi en sus ojos. Algunos se estremecieron, otros enderezaron la espalda. Un hombre se cruzó de brazos. No te reprimas, escuché en mi corazón. Di lo que te di. Así lo hice. Les dije que Jesús no es daltónico. Él honra el color. Que llora por lo que se ha hecho en su nombre. Que la cruz no estaba cubierta de banderas sino de sangre. Y esa sangre cubre cada tribu y lengua. Y así como comencé a leer Gálatas 3:28, fue cuando lo sentí.
Una extraña presión en mi pecho, como si mis costillas estuvieran empujadas hacia adentro. Mis rodillas se doblaron y luego me fui. Lo extraño es que recuerdo el sonido del micrófono al caer. Golpeó el escenario de madera con un ruido sordo y ese sonido me siguió hacia la oscuridad. En un momento estaba predicando y al siguiente me observaba desde otro lugar. Podía ver mi cuerpo tirado allí, mujeres reunidas a mi alrededor, algunas llorando, otra pidiendo ayuda. Pero nada de eso parecía real. Nada de eso dolió. Era como si me hubiera deslizado hacia una capa de aire diferente. No tenía miedo. No estaba confundido. Me acaban de liberar. Todo parecía más ligero que la luz. No había peso, ni latidos del corazón, ni aliento. Pero todavía lo era. Entonces comencé a levantarme. Ni rápido ni lento, simplemente hacia arriba a través del techo, a través del aire, a través de todo. Y sentí paz. Pero era paz con propósito, como si me sintiera atraída hacia algo que me conocía más de lo que yo mismo me conocía. Luego vino el sonido, un zumbido, una frecuencia. Primero bajo y luego subiendo. No era música. Era más como si la verdad se convirtiera en vibración. Se movió por mi alma como miel tibia, aflojando cada herida a la que me había aferrado. Floté a través de capas de luz. Primero azul, luego plateado y luego algo que no pude nombrar. Un espacio de memoria y quietud. Y a medida que pasaba por cada capa, sentí que las cosas me abandonaban. Orgullo, miedo, vieja ira, vergüenza que no sabía que todavía llevaba. Llegué a un umbral. Y luego ya no me levanté. Estaba parado sobre algo que no era suelo pero tenía ganas de hacerlo. Y esperándome justo delante había una figura que aún no podía ver pero que ya amaba. Siempre piensas que gritarás o entrarás en pánico si la muerte se acerca. Pero no lo hice. Estaba flotando sobre mi propio cuerpo y lo único que podía pensar era, así es como realmente se siente la paz. Debajo de mí, estaban luchando. Un hombre se había quitado la chaqueta y la estaba usando como almohada debajo de mi cabeza. Alguien estaba sollozando ruidosamente. Creo que fue el coordinador de la iglesia. Ella me había pedido que trajera el fuego. Supongo que sí, pero no de la forma que ella esperaba. Vi mi cuerpo y no me asustó. Parecía un abrigo vacío, como el caparazón de algo sagrado que ya había desaparecido. Ella no respira, gritó alguien. Quería decirles, está bien. Estoy bien. Finalmente soy libre. Comencé a ascender de nuevo a través de las vigas, a través de las nubes, y pude sentir que me volvía más consciente. No es como despertar, sino más bien ser restaurado a quien era antes de que el mundo me tocara. Los recuerdos llegaron rápidamente. Momentos de la infancia, rostros de extraños que oraron por mí hace años, sueños que había olvidado. Todo empezó a alinearse como piezas de un rompecabezas, formando esta verdad innegable. Mi vida siempre había sido conocida. Mi viaje había sido observado. Y ahora me estaban dando la bienvenida. Cuanto más flotaba, más cambiaban mis sentidos. Podía sentir el sonido. Podía saborear la luz. Podía entender el amor en dimensiones que no sabía que existían. Y luego lo alcancé. Un velo, no una cortina, una barrera de presencia. Y en el momento en que lo crucé, él estaba allí esperando. Cruzar ese velo fue como entrar en el corazón de la música. No el tipo de música hecha por instrumentos, sino la que está entretejida en los huesos de la creación. No lo pasé tanto sino que fui absorbido por él. Se movió a través de mí, escaneando, limpiando, quitando capas que nunca supe que tenía. Estaba hecho de verdad. No pude lograr nada que no fuera eterno. Y así mi amargura desapareció. Mi actitud defensiva. Incluso mis ideas sobre la justicia,
tal como las entendía, se fundieron bajo esa luz. Entré y al instante supe que no estaba solo. El ambiente estaba vivo. Cada molécula vibraba de inteligencia. Y entonces, de esa presencia radiante, una figura dio un paso adelante. No estaba caminando. No estaba flotando. Simplemente estuvo presente en todas direcciones a la vez. No necesitaba ser presentado. Cada célula de mi ser lo reconoció. Jesús. Pero no el Jesús que vi en las pinturas, no aquel sobre el que la gente discute en línea. Esta era la palabra viva. Sus ojos no eran solo marrones o azules o cualquier cosa que pudieras nombrar. Lo sabían. Las galaxias se arremolinaban en ellas, pero se fijaron en mí con una familiaridad que me abrió. Daniele, dijo, y mi nombre se convirtió en un lugar. No podía hablar. No podía moverme. Pero pude sentir que cada verdad que alguna vez había anhelado saber finalmente se quedaba quieta dentro de mí. Y luego dijo algo que nunca olvidaré. Ven. Hay algo que necesito que veas. No caminamos. No había terreno. Simplemente llegamos a lo que parecía el centro de la eternidad. Era un gran salón, interminable y antiguo, pero también íntimo, como entrar en el centro de un susurro. Todo en este espacio estaba en silencio, pero no vacío. Era el silencio que escucha, el que espera que la verdad hable. Jesús estuvo a mi lado y no sentí miedo. No porque fuera suave, sino porque era puro. Su presencia era una fuerza tan perfecta que ya no necesitaba protegerme. La sala estaba revestida de paredes hechas de memoria viva. Se movían, parpadeaban como tiras de película envueltas en luz. Vi momentos de la historia, dolorosos. Cadenas, cruces, protestas, oraciones, marchas, traiciones, rostros de personas, negros, blancos, morenos, pasaban como relámpagos. Algunos nombres los conocía, otros no. Observé una escena de cerca. Un pastor blanco que había permanecido en silencio en una habitación llena de injusticia, prefiriendo la comodidad a la convicción. Esperaba el juicio, pero Jesús susurró, más tarde lloró. Y lo recibí. Otro cuadro, una madre negra que perdonó al hombre que le disparó a su hijo. Su oración, dijo, contuvo la oscuridad espiritual en 3 ciudades. Cada escena se desarrolló no para causar conmoción, sino para comprender. Lo que ha estado dividido en la tierra, dijo Jesús, no siempre ha estado dividido en mi corazón. Luego se volvió hacia mí. ¿Estás listo para ver a qué viniste? Asentí y la pared se abrió. Cuando la pared se abrió, una calidez me golpeó tan profundamente que me hizo llorar. No del tipo que cae, sino del tipo que florece silenciosamente detrás de tu alma. Entramos en una cámara llena de presencia. Y ya no estaba solo. A mi alrededor había otros. No personas, no en forma humana, sino seres conscientes de luz, almas. A algunos me sentí atraído como si los hubiera conocido antes de tiempo. Y entre ellos había almas blancas y negras, juntas, unificadas, enteras, no de la forma en que definimos raza aquí, sino como frecuencias, como diferentes expresiones de la misma chispa divina. Un ser dio un paso adelante, radiante y tranquilo. Instintivamente supe que esta alma alguna vez había caminado sobre la tierra como un hombre blanco. Podía sentir las cicatrices, los arrepentimientos y las victorias de su vida terrenal aún brillando débilmente bajo su luz. Me miró con profunda sinceridad y dijo, juzgué en la vida y se me mostró misericordia. Pasé años desaprendiendo lo que me enseñaron como verdad. Y ahora sirvo a través de esa misericordia. Me quedé atónito, más cerca. Uno de ellos era abogado de derechos civiles. Otro había sido un segregacionista convertido en activista. Otro había vivido tranquilo y desconocido, orando todas las noches por la curación de personas que cruzaban líneas raciales en Estados Unidos.
Y cada uno de ellos había sido purificado por el amor. Aquí no cargamos con nuestra piel, dijo uno con dulzura. Llevamos nuestras elecciones, nuestra rendición, nuestra verdad. Jesús se paró entre ellos y dijo, diles que mi pueblo no se define por el pigmento, sino por la postura. Y lloré porque entendí. Jesús me llevó a lo que parecía un río, pero no de agua. Fluyó como vidrio líquido, con colores brillantes que nunca había visto en la tierra. Cada gota brillaba con recuerdos, personales y colectivos. Me agaché y pude ver momentos en su interior, no solo los míos, sino otros. Y entonces Jesús habló. Este es el río que recuerda. Cada acto de unidad, cada herida, cada disculpa, cada barrera rota en mi nombre, fluye aquí. Me indicó que mirara más profundamente. Vi a un joven negro que había sido rechazado en un salón de clases. Luego, décadas después, un maestro blanco decidió defender a otro niño como él. Vi las ondas, como cada acto de bondad, de justicia y de coraje añadía peso al río. Pero también vi heridas, disculpas tácitas, sermones llenos de odio, racismo predicado desde los púlpitos. El río se llevó todo, lo puro y lo envenenado. ¿Por qué guardas incluso el dolor? Yo pregunté. Jesús puso su mano sobre el río. Porque el dolor recordado en el amor se convierte en intercesión. Alimenta el llamado a sanar. Luego me miró a los ojos y dijo algo que me dejó completamente abierta. Diles, Daniele. Diles que la curación todavía es posible. Que mi sangre nunca corrió en un solo color. Que el cielo no se parece en nada a sus divisiones. Quería quedarme, pero supe entonces que estaba a punto de enviarme de regreso. Pensé que ya había visto a Jesús, pero cuando apareció de nuevo, esta vez junto al río, no era el guía amable que conocí por primera vez. Él era la gloria. La luz brotaba de él, pero no solo hacia afuera. Latía como el latido de un corazón en cada capa de la creación. Su túnica brillaba como un trueno congelado en seda. Sus ojos, no solo me miraban. Estaban mirando a través del tiempo, a través de naciones, a través de linajes. Caí de rodillas, no porque me lo ordenaran, sino porque nada en mí podía permanecer en pie en presencia de tal autoridad. Y luego habló. Ni fuerte ni suave, solo final. Daniele, has cargado con dolor durante mucho tiempo. Dolor que nunca invitaste. Dolor que tus ancestros sangraron en el suelo. Vi cada lágrima. Escuché cada grito silencioso. Caminé con ellos también. Empecé a llorar. Se acercó. Podía sentir su presencia vibrando el aire. Pero lo que les mostraré a continuación no se trata solo de su gente. Se trata de mi gente. De repente, su mano cruzó el río y se abrió como un pergamino, revelando generaciones de historia. Colores que se mezclan, chocan, resisten, redimen. Luego dijo, ahora mira. El pergamino de la historia continuó desplegándose capa tras capa hasta que se detuvo en una imagen. Un hombre blanco sentado en el banco de una iglesia, con los brazos cruzados y los ojos bien cerrados. No lo conocía, pero sentí algo de inmediato. Vergüenza, confusión, miedo. Entonces Jesús se volvió hacia mí y me preguntó, Daniele, ¿puedes amarlo? La pregunta me golpeó en el alma. ¿Podría? Pensé en todos los himnos que había encontrado, las miradas desdeñosas, el lenguaje codificado, la superioridad sutil, la negativa a escuchar cuando intentaba decir la verdad con gracia. Y ahora Jesús me pedía que lo amara. No respondí de inmediato. Miré fijamente el pergamino y vi la historia completa del hombre. Había crecido en una casa donde el odio se heredaba como los muebles. Le enseñaron a temer lo que era diferente. Confundió privilegio con bendición. Ni siquiera sabía que estaba lastimando a otros. Pero Señor, dije, él nunca se disculpó. Ni siquiera lo intentó.
Y Jesús respondió en un susurro, y sin embargo, yo también morí por él. Fue entonces cuando me quebré porque vi algo más profundo. El dolor de Jesús por el alma blanca demasiado orgullosa para arrepentirse. Y vi su alegría por todos los que eligieron la humildad en lugar de la historia. Vi su amor extenderse a través de todas las generaciones, pidiendo reconciliación, no venganza. No te estoy pidiendo que te disculpes, dijo Jesús. Te pido que intercedas. Y así, la pregunta se convirtió en un encargo. Nunca esperé lo que me mostró a continuación. El pergamino volvió a moverse. Esta vez revela habitaciones ocultas dentro de las iglesias, detrás de los púlpitos, dentro de las reuniones de la junta directiva, en las mesas familiares. Cada uno de ellos estaba lleno de personas blancas, algunos pastores, algunos padres, algunos adolescentes que preguntaban en voz baja, ¿qué hago con esta culpa? ¿Cómo puedo corregirla? Y Jesús se volvió hacia mí. Muchos de ellos tienen miedo de hablar, no porque odien, sino porque temen que les odien a su vez. Vi a niños blancos jóvenes aprendiendo sobre la esclavitud y las líneas rojas por primera vez, sintiéndose abrumados, paralizados. Vi pastores blancos luchando con verdades que nunca les habían enseñado en el seminario. Vi madres blancas adoptando niños negros y orando desesperadamente para criarlos con comprensión. Entonces Jesús dijo, hija mía, no todos los blancos son tus enemigos. Algunos son tus aliados en secreto. Algunos todavía están despertando y algunos son elegidos para ayudar a llevar a cabo la curación. Me quedé atónito. Había pasado tantos años viendo únicamente la ofensa, sin darme cuenta de que algunas almas blancas estaban cargadas de preguntas que no tenían un lugar seguro para hacer. ¿Qué debo hacer, Señor? Yo pregunté. Y él dijo, diles que hablen. Diles que escuchen. Diles que su voz no es cancelada, sino comisionada si viene del amor. Entonces vi algo que nunca olvidaré. Un hombre blanco y una mujer negra adorando uno al lado del otro. Lágrimas fluyendo. Sus elogios se volvieron ligeros. Y esa luz destrozó una fortaleza demoníaca que se asentaba sobre una ciudad. Así es como se gana, dijo Jesús. Juntos. Jesús me llevó a un lugar que solo puedo describir como las raíces de la realidad. No había muros, solo hebras de energía dorada que conectaban cada alma con otra, entretejidas como circuitos divinos. Cuanto más caminábamos, más claro se volvía. La raza nunca estuvo destinada a convertirse en un arma. Estaba destinado a ser celebrado como expresiones de la creatividad de Dios. Pero lo arruinamos, susurré. Jesús asintió. La tierra dividió lo que el cielo diseñó para armonizar. Me mostró una visión del cuerpo de Cristo. Un solo cuerpo compuesto de todas las etnias, pero algunas partes estaban magulladas. Algunas extremidades no se hablaban entre sí. Las manos y los pies luchaban por llamar la atención en lugar de caminar juntos. Hasta que no se recuperen las partes heridas, dijo, el cuerpo cojeará. Luego me mostró lo que vio el cielo. En el reino no existía el daltonismo. En cambio, hubo reverencia por el color. Cada alma brillaba con un tono único moldeado por la cultura, la historia, la ascendencia y el idioma, y no fue ignorado. Fue amplificado en gloria. Mi novia, dijo Jesús, no será monocromática. Será magnífica en su plenitud. Me miró directo, feroz, tierno. Dígales que dejen de competir. Dígales que dejen de comparar el dolor. Dígales que la única carrera que importa es la que está hacia mí. Caí de rodillas porque sabía que ese mensaje no era solo para los blancos. Fue para todos nosotros. Jesús me llevó a lo que parecía algo grandioso. La estructura estaba llena de luz, pero podía haber grietas en las paredes, como finas fracturas que amenazaban con derrumbarse. Cada grieta latía débilmente, como viejas heridas que no habían sanado. Este, dijo Jesús, es el cuerpo de mi iglesia.
Al principio no lo entendí. Pensé que vería iglesias unidas, moviéndose en poder. Pero entonces levantó la mano, y de repente, el interior de la catedral empezó a moverse. Algunas secciones del edificio se alejaron unas de otras. Los bancos separados por tono de piel, por denominación, por doctrina. Vi congregaciones negras prosperando en su dolor y congregaciones blancas prosperando en su silencio. Ambos tenían poder, pero ninguno tenía el uno al otro. ¿No ven su sangre sangrando del mismo lado?, dijo Jesús. Luego me mostró los servicios de adoración uno al lado del otro, pero desconectados. Uno bailaba, otro se quedaba quieto, uno gritaba, uno susurraba. Y en lugar de mezclarse, juzgaron. Escuché frases: esa música está demasiado alta. Están demasiado rígidos. Realmente no sienten el espíritu. No saben lo que es el sufrimiento. Cada frase amplió la división. Me quedé en shock. Señor, ¿por qué no podemos simplemente unirnos? Jesús me miró profundamente afligido, porque prefieren la cultura a la alianza. Y me di cuenta de que la cultura de la comodidad, el estilo y la tradición había reemplazado los valores de mi reino. Luego susurró algo que atravesó como una espada. Saben mi nombre, pero no mi voz. La catedral se desvaneció y llegamos a un lugar diferente a todo lo que había visto antes. Era como una sala del trono y una celebración fusionadas en un solo espacio. Almas de todos los orígenes, idiomas y generaciones estaban hombro con hombro, no apiñadas, sino entrelazadas. No había jerarquía. El ruido no era más fuerte que el silencio. Los eruditos no eclipsaron a los quebrantados. Cada voz importaba porque cada voz apuntaba a un trono. Vi almas de todos los matices brillando con su propia esencia divina, cantando en diferentes ritmos, pero de alguna manera en perfecta armonía. Un latido, un espíritu, un rey. Así es, dijo Jesús, es como se ve mi iglesia cuando entrega su orgullo. Luego me dejó sentirlo, no solo verlo. La ingravidez de la unidad. No había inseguridad, ni competencia, ni superioridad espiritual, solo amor que fluía como oxígeno. Para esto fuiste creado, dijo suavemente. No solo para sobrevivir a la división del mundo, sino para revelar el diseño del cielo. Me mostró manos unidas, blancos y negros, jóvenes y viejos, bautistas y pentecostales, ricos y pobres. Cuando sus manos se tocaron, las ciudades cambiaron. Se rompieron fortalezas. La curación barrió como el viento los barrios. Pero luego dijo algo que me sobresaltó. Esta unidad ya ha sido comprada, pero aún no se ha aplicado. No lo entendí del todo. Muchos están orando por un avivamiento, continuó, pero la unidad es el avivamiento. Y se lo están perdiendo porque todavía están eligiendo bando. Me golpeó. No estábamos esperando un avivamiento. El avivamiento nos estaba esperando. Desde el salón del trono, Jesús me llevó a un lugar tranquilo. Era como un jardín, pero no terrenal. Los árboles llevaban recuerdos. Las flores llevaban nombres. Y el suelo mismo parecía estar conteniendo las lágrimas y el tiempo. Nos sentamos juntos. Sin fanfarrias, sin truenos, solo verdad. Daniele, dijo en voz baja. Hay algo que muchos de mis hijos todavía no entienden. Agitó su mano y ante mí apareció un árbol enorme. Sus raíces eran gruesas, enredadas y sangrientas. Lo reconocí de inmediato. El árbol del racismo, que crece en las naciones, impulsado por la historia. Este árbol fue plantado por elección de los hombres, no por la voluntad de Dios. Jesús dijo, y sin embargo, su fruto todavía alimenta las mentes hoy. Luego me mostró gente, blanca y negra, discutiendo, avergonzando, acusando, escondiéndose. Algunos culpaban a generaciones enteras. Algunos negaban todo lo sucedido. Y algunos sufrían en silencio, temerosos de hablar.
Se sienten culpables por crímenes que nunca cometieron, dije. Jesús asintió. Porque el enemigo quiere que usen cadenas de la vergüenza en lugar de tomar las herramientas de la reconciliación. Vi a una joven blanca arrodillada en oración, llorando por algo que ella no causó pero que sintió profundamente. Vi a Jesús arrodillarse junto a ella, no para reprenderla, sino para empoderarla. No pido culpabilidad, afirmó. Pido conciencia y acción. Se volvió hacia mí nuevamente. Dígales que el arrepentimiento no es un castigo. Es un camino, y que el pecado generacional solo puede romperse con la humildad generacional. En ese momento vi caer las cadenas tanto de los oprimidos como de los opresores al mismo tiempo. Y supe que así era como todos nos liberábamos. El cielo cambió. Jesús me llevó a un lugar muy por encima de la tierra. Desde esa altura, podía ver naciones, ciudades brillando con luz, otras parpadeando en sombras. Algunos parecían pacíficos por fuera, pero por dentro se estaban pudriendo por la ceguera espiritual. Estas son mis iglesias, dijo. Muchos tienen mi nombre en los labios, pero mi espíritu ha abandonado sus edificios. Eso me sacudió. Vi cruces en los campanarios que brillaban tenuemente porque la gente que estaba dentro había convertido la cruz en un símbolo de separación, no de salvación. Me mostró predicadores que perseguían la fama, congregaciones que usaban la política como púlpitos, adoración que sonaba como el cielo pero que se basaba en el desempeño, no en la presencia. Se reúnen para mí, susurró, pero no me reconocen cuando llego. Vi cómo iglesias enteras hacían cola para recibir un avivamiento. Pero cuando llegó, desordenado, diverso, disruptivo, cerraron las puertas de golpe. Entonces Jesús dijo algo que me traspasó. Quieren avivamiento pero no arrepentimiento. Quieren poder sin la postura del quebrantamiento. Y luego vi algunas iglesias pequeñas, desconocidas, pobres, invisibles, donde los santos lloraban y oraban por sus barrios. Sin cámaras, sin producción, pero los cielos se abrieron sobre ellos. Estos son mi remanente, dijo Jesús. Dígales que no se cansen. Lo que viene sacudirá lo falso y fortalecerá lo real. Levantó la mano y habló hacia la tierra. Los días del cristianismo casual han terminado. Dile a mi pueblo que no vendré de visita. Vendré a vivir y no compartiré mi casa con ídolos. No quería irme. La gloria, la unidad, la claridad. Mi alma nunca se había sentido tan despierta. Pero Jesús se acercó y su presencia me envolvió como una bata. Daniele, has visto lo que muchos nunca verán y ahora debes hablar lo que pocos querrán oír. Puso su mano sobre mi pecho y sentí que algo se movía dentro de mí, como un pergamino desplegándose en mi espíritu. No recordarás todo, pero sí recordarás lo más importante. He marcado tu voz para esta generación. Llevarás mi carga hasta que el trabajo esté terminado. Le pregunté, Señor, ¿me creerán? No respondió directamente. En cambio, dijo, la verdad no necesita permiso para ser verdad. Solo habla y respiraré sobre ella. El mundo a mi alrededor comenzó a doblarse. La luz colapsa en sonido. Sonido colapsando en movimiento. Podía sentir que me empujaban hacia atrás, como si la gravedad reclamara lo que el cielo había tomado prestado. Pero antes de irme, Jesús susurró una última cosa. No volverás solo. Mi fuego irá contigo. Luego sentí peso otra vez, aliento, calor, dolor. Mis ojos se abrieron lentamente ante luces fluorescentes y una voz que gritaba, ella ha vuelto. Tenemos pulso. Estaba en una cama de hospital, rodeada de enfermeras, cables y máquinas parpadeantes. Y, sin embargo, estaba más vivo que nunca. Porque había visto la eternidad y nada en la tierra podría jamás hacerme olvidar. Al principio no pensaba decírselo a nadie. ¿Qué dices después de una experiencia como esa?
¿Cómo se explica ver la historia desarrollarse como una película? ¿Cómo se comparte un mensaje sobre raza, arrepentimiento y avivamiento sin que lo malinterpreten, lo ataquen o lo deest? ¿Imen? Pero el fuego dentro de mí no se quedaba quieto. Ardía en mis huesos. Me despertaba en mitad de la noche llorando, no por miedo, sino por el peso de la tarea. Entonces escribí este mensaje y lo envié a este canal, no para viralizarlo, sino para obedecer. Porque Jesús me dijo claramente, dile a mi pueblo que todavía tienen tiempo, pero no mucho. Dile a las voces negras que no se amarguen. Dile a las voces blancas que no se callen. Dile a todas las voces que se inclinen ante la mía y luego hablen con fuego. No pretendo saberlo todo. No soy perfecto. Todavía lucho con preguntas, dudas y, a veces, incluso con enojo. Pero sé esto. El cielo está mirando. Jesús ve la división que ignoramos. Las conversaciones que evitamos, Jesús ya las está teniendo con nuestros hijos. Y la curación por la que hemos estado orando comienza cuando elegimos la humildad sobre la historia, la unidad sobre el ego, Cristo sobre la cultura. Daniele, dijo antes de irme, cuando hables, algunos reirán, otros llorarán, pero unos pocos despertarán. Y si has llegado hasta aquí en mi historia, tal vez esa persona seas tú. Deja que te despierte ahora. Es difícil explicar lo que sucede cuando ves detrás del velo y luego regresas a un mundo que todavía está distraído por las sombras. Es como caminar por tu barrio con nuevos ojos. Ojos que ahora ven capas que la mayoría de la gente no reconoce. Desde que regresé, no puedo dejar de ver lo que vi. Estaré en una tienda de comestibles y de repente sentiré pesadez sobre alguien que está detrás de mí. No tristeza, sino peso espiritual. Y escucharé un susurro en mi alma. Ha estado orando, pero está cansada. Solo sonríele. Lo hago y ella llora sin saber por qué. Veo las noticias y, en lugar de enojarme, siento este dolor urgente en el pecho porque ahora entiendo lo que la mayoría no entiende. No se trata solo de política. Se trata de principados. Y la Iglesia ha estado demasiado ocupada peleando entre sí para ver lo que se esconde por la puerta trasera. Ahora puedo escuchar las conversaciones de manera diferente, incluso cuando la gente está en silencio. Entré a iglesias y sentí que la presencia de Dios se iba debido al orgullo. Me he sentado en reuniones donde la gente habla de unidad racial como si fuera una casilla de verificación. Y he visto ángeles salir de la habitación porque su invitación no era real. Pero también he visto caer la gloria sobre personas que tenían hambre. He visto a hombres blancos arrodillarse en señal de arrepentimiento junto a madres negras. He visto multitudes mixtas adorar en armonía. Y la atmósfera se vuelve ingrávida, como si el cielo se hubiera acercado un poco más. Entonces es cuando sé que todavía tenemos una oportunidad. No todos escucharán este mensaje. Algunos se burlarán de ello. Algunos lo torcerán. Algunos lo etiquetarán como demasiado político, demasiado emocional y demasiado crudo. Pero hay otros que están escuchando el mismo susurro que yo escuché en ese reino. Despertar. Casi se nos acaba el tiempo. Por eso ahora camino diferente. Rezo de manera diferente. Hablo solo cuando Él me dice que hable. Y guardo silencio cuando me dice que simplemente lleve el peso en oración. Y más que nada, amo diferente. Porque el Jesús que conocí fue más misericordioso de lo que el mundo merece y más justo de lo que el mundo puede soportar. Él no es americano. No es blanco ni negro. Él es rey. Y cuando regrese, no sí, sino cuando, no preguntará de qué lado político estábamos. Él preguntará, ¿amaste como yo te amé? Ahora estoy tratando de vivir con esa pregunta frente a mí. Todos los días mi nombre es Daniele Harper. Morí una vez, pero ahora finalmente estoy vivo.